Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión. Esta noche vamos a disfrutar de una amiga, Esther Ambrán. Es abogada especializada en Derecho Civil, vive en Málaga y es experta en reclamaciones bancarias, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo con tanta inteligencia artificial, la informática y todo eso que tiene sus peligros como y uno de los grandes problemas que tenemos con los bancos es el famoso phishing bancario, ¿no? Esa Ujú. suplantación de identidad. Entonces, yo no soy el especialista, lo que voy a hacer es que vamos a hacerle unas cuantas preguntas a Esther sobre este problema y ella nos lo va a contestar y nos lo va a explicar. Y al final tendremos un espacio para ruego y pregunta para todos. Así que, con vuestro permiso, yo voy a empezar y le voy a hacer la primera pregunta a Esther. Eh, Esther, ¿qué es exactamente el phishing bancario? Bueno, yo en primer lugar me gustaría deciros buenas tardes antes de empezar y daros las gracias a la Federación de Comunidades Judías, a su presidente y a todos los miembros por invitarme y por la confianza depositada y de manera muy especial a todo el Departamento de Asuntos Sociales porque sin vuestro trabajo esto no sería posible. Y en particular agradecerte a ti, Sara, a ti, Evelyn y por supuesto a ti, Samuel, por vuestra amabilidad, vuestra cercanía y por Nada, hacer todo tan fácil el primer momento. Para por mí es un favor. placer estar hoy aquí con vosotros y poder compartir este tema. Espero de verdad que os resulte interesante y sobre todo útil. Y volviendo a la pregunta que me has hecho, eh, contestándola, el phishing bancario es una de esas estafas que más duele porque entra por donde menos te lo esperas, por la confianza. Es un engaño digital en el que alguien se hace pasar por tu banco para quedarse con tu dinero y lo hace de una forma tan creíble que cualquiera puede caer. Te llega un SMS que parece auténtico, que aparece en el mismo hilo de mensajes que tu entidad, un correo que copia el diseño del banco o incluso una llamada desde un número que en pantalla parece ser el de tu banco. Todo está minuciosamente diseñado para que la víctima baje la guardia y lo consigue. Y lo consiguen estafar a los clientes. Bien, esta es una muy buena definición. Y ahora, ¿cómo se lleva a cabo ese engaño? Porque eso está muy bien, pero bueno, ¿esto cómo lo hacen? Esto es sinvergüenza. Pues mira, lo tienen todo súper estudiado. Todo comienza con un mensaje que te genera pánico de forma inmediata. Un SMS que llega exactamente en el mismo hilo de conversación que los mensajes de tu banco, con el mismo formato, con el mismo tono, la misma apariencia, indistinguible de cualquier comunicación legítima de tu entidad. Te dicen que se ha detectado una operación sospechosa, normalmente por un importe muy alto, entre 1.000 euros, 5.000, 10.000, a veces incluso 15.000, que si no la autorizas tú, que si no la has autorizado tú, urgentemente deberás pinchar en un enlace o llamar a un número. Y claro, en ese momento la persona cree que está protegiendo su cuenta, no que está cayendo en una trampa. Después te suelen llamar y lo inquietante es que conocen en esa llamada tus datos, tu nombre, tu DNI, los movimientos recientes de tu cuenta. Eso hace que todo resulte todavía más convincente. Y claro, en esa conversación te van guiando con muchísima calma, con un tono absolutamente profesional, como si quisieran ayudarte, pero en realidad te están llevando paso a paso hacia el fraude. Dicen que protegen tu dinero, que hagas una transferencia a una cuenta segura o que autorices una operación para bloquear el supuesto ataque. Parece algo muy inocente. Tú confías en que es en el banco y en cuestión de minutos ya te han vaciado la cuenta. Y lo más duro es que en el momento en que la persona entiende que no solo le han robado el dinero, sino también la tranquilidad y la confianza que tenía en su banco, no se lo puede llegar ni a creer. Es, es difícil, sí, de verdad. Pero vamos a ver, si alguien sospecha que ha sido víctima, porque muchos ya recibimos llamadas y decimos, "Uy, uy, uy, esta no es una, esto me huele a algo. ¿Qué Sí. paso debe seguir esta persona para que sospecha, que tiene una pequeña sospecha, que duda? Pues lo primero que hay que hacer es reaccionar de inmediato, lo más rápidamente posible. No esperar ni un minuto. Hay que avisar al banco para intentar si se han caído en la estafa realmente. Se han caído en la estafa, hay que intentar avisar al banco
para que bloquee sus cuentas y frenen todas las operaciones. Intentar cambiar todas las contraseñas, guardar también, es muy importante guardar todo lo que pueda servir como prueba, los mensajes, los correos, las capturas de pantalla, los justificantes de la operación fraudulenta. Y después hay que denunciar ante la policía o la Guardia Civil, aportando siempre los SMS, las llamadas recibidas, los movimientos fraudulentos y todas esas pruebas que hemos guardado. Y por último, presentar también una reclamación por escrito al banco. Y aquí es donde muchas personas se sienten muy perdidas, porque además del susto se encuentran solas en un sistema muy técnico, porque son operaciones muy técnicas y muy complejas. Por eso es tan importante contar con un abogado especializado de principio, no solo para acompañar en el proceso, sino para redactar bien la reclamación y defender el caso con fuerza. Hay detalles jurídicos que pueden parecer pequeños, pero que cambian por completo el resultado. Por ejemplo, me he encontrado con gente que incluso ha admitido que ha sido culpa suya en el escrito de reclamación. Esto ha pasado porque yo lo he permitido, porque yo me he dejado engañar. Pues difícilmente ya en eso se agarra el banco para no devolverte el dinero, ¿vale? Por eso es tan importante evitar un escrito mal planteado, porque puede cerrar la puerta a recuperar el dinero, incluso cuando el fraude esté clarísimo. Los bancos siempre lo utilizan eso, juegan con la Pero psicología. entonces, esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿A quién se debe de reclamar realmente? Pues la reclamación siempre se debe dirigir al banco, al menos desde mi punto de vista, porque es quien custodia nuestro dinero y es quien tiene la obligación legal de protegerle. Al final, aunque detrás hay un estafador penalmente responsable, que en primera instancia nosotros podemos pensar que tenemos que acudir contra él, que es quien, porque es quien nos ha robado, aprovechándose del miedo de la víctima y es el culpable directo. En la práctica es que en la vía penal casi nunca sirve para recuperar nada, porque los delincuentes muchas veces están fuera del país. Realmente, como opera esta operación es que una persona actúa como mula, que es a quien se le ingresa el dinero en cuenta, y a los 5 o 10 minutos envía ese dinero a un tercero que está fuera de España. Entonces, normalmente esa persona que actúa como mula es insolvente. Entonces, muchas veces intentamos ir contra ellos y lo único que podemos conseguir es pena de cárcel si lo localizan, pero recuperar nuestro dinero no. Entonces, por eso la vía civil es la más eficaz, porque es la única que de verdad permite recuperar los ahorros, ir contra, al final, quien custodia nuestro dinero. Y yo aquí me voy a permitir recordar un caso de una cliente que tuve, que es una pequeña autónoma, que llegó a mi despacho con lágrimas en los ojos y me decía que había perdido todo su ahorro y que los ciberdelincuentes se habían llevado todo. Eran como 18.000 euros. Y todas las personas de su entorno le habían dicho que no lo reclamara, que iba a perder el tiempo y más dinero. Pero ella quería intentarlo, porque decía que confiaba en mí, que ella veía esto como su única oportunidad para poder recuperarlo, porque el banco ya habíamos reclamado extrajudicialmente y no había respondido que no. Y dice, venga, vamos a intentarlo. Y lo que pasó fue que casi 2 años después, gracias a esa vía, logramos que recuperar no solo todo su dinero, sino también una cantidad que pagaron el banco de intereses por el tiempo que le tenían que haber devuelto el dinero y no se lo devolvieron, que fueron aproximadamente como 1.500 euros, algo así. Y también le abonaron los gastos míos de abogado y de procurador. Y cuando se lo dije, pues no se lo creía. Y cuando se lo contaba a su familia y a su entorno, que no tenía ninguna confianza, menos todavía. Así que yo quería compartir esto porque me parece que es muy significativo, porque aparte que a mí como personalmente esto me es muy gratificante, porque al final estoy ayudando a personas, que eso es mi vocación, ¿no? Claro, Y nada, esa era la pregunta que te iba a hacer. Cuando se comunica la estafa al banco, ¿qué respuesta suele encontrar el estafado? Vamos, digamos, la víctima. pues mira, lo más habitual es que el banco intenta culpar siempre al cliente. Suele decir que hubo negligencia grave, que él clicó en un enlace, que él clicó en un enlace que no debía, o que él facilitó claves, o que él realizó la operación, que fue culpa suya, en definitiva. Y que ellos no pueden hacer nada porque la culpa ha sido del cliente. En muy pocos casos de lo que he llevado he conseguido, pues, la verdad, pues, siendo honesta totalmente, he conseguido que el propio banco devolviera todo el dinero ya en la reclamación extrajudicial sin llegar a juicio. En el resto he tenido que pelear judicialmente para lograrlo, la verdad. Y claro, es que el culpar a la víctima como lo hace me parece tan injusto, porque se trata de estafas tan sofisticadas que requieren conocimiento de ciberseguridad. Estamos viendo que incluso la llamada que tú recibes del estafador
clonan exactamente el teléfono del banco. A ti te aparece BBVA en tu móvil, ¿vale? Y te hacen todo el protocolo de BBVA, grabamos su llamada, usted es fulanito de tal con DNI tal, sí, mira, hemos detectado un cargo fraudulento. Claro, eso te hace a ti confiar ciegamente. Tú no vas a ver, una persona normal no va a desconfiar de eso, ¿vale? Entonces, claro, no se le puede exigir a un usuario que tenga conocimiento de ciberseguridad para él poder protegerse. Entonces, según mi O, punto de vista, claro, según mi punto de vista y según la normativa, que ahora está apoyando lo mismo que yo pienso, quien debe proteger esta operación es la propia entidad, que es además quien ha creado el sistema y se favorece el entorno online, porque ha reducido costes en personal, en oficinas, que ha cerrado gracias a eso. Y en ocasiones es quien fuerza que las operaciones se hagan de forma telemática y es por tanto es quien debe garantizar que ese sistema que ellos mismos han creado pues sea seguro. Y claro, la respuesta del banco siempre apunta directamente a la víctima. Y claro, la víctima, unida al sentimiento de culpabilidad y vergüenza que muchas veces sienten y que cargan en silencio, pues simplemente hace que ellas se rindan y decidan no reclamar, tragarse ellos la pérdida, asumir que realmente ha sido su culpa y pasar página. Y los bancos lo saben y cuentan con ello, ¿vale? Pero la realidad es que estas estafas están tan bien diseñadas que cualquiera puede ser una víctima. Y es el banco quien debe protegernos y quien debe responder. Y la ley es clara al respecto. Si el cliente no ha actuado con negligencia grave, entendiendo negligencia grave como una actitud culposa, como más allá de una negligencia normal, con dolo, con mala fe. Si no ha tenido ese nivel de negligencia o el fraude se ha cometido por un fallo en el sistema de seguridad de la entidad, el banco debe devolver el dinero. a ver, yo, Entonces, una cosa que siempre he dicho, yo he trabajado en banca y que siempre le decía a mis clientes, nunca, ajá, nunca digáis cuando llamen sí. Siempre ajá, dígame para que no se grabe ese sí. Pero en fin, claro. eh, últimamente los tribunales, según tengo entendido, están corrigiendo esta situación, ¿no? Sí, sí, afortunadamente, en los casos que he defendido se ha reconocido que la víctima no tuvo culpa real, sino que fue engañada por una estafa muy sofisticada, por estas mismas razones que estamos contando, porque es prácticamente indetectable cuando es la suplantación es la realidad. Entonces, los jueces han analizado el contexto completo. Antes se ponía el foco en la víctima, en que la víctima clicó, la víctima hizo la operación, la víctima facilitó datos, que en realidad muchas veces ni siquiera, muchas veces los ciberdelincuentes le dicen, no nos des tus datos, no nos des tus datos. Ellos te guían por la aplicación para que tú hagas la operación y te dicen, no me des tus datos. Y eso, claro, en el momento que te están diciendo que tú no des tus datos, más confianza te están generando y más caes tú y más te dejas llevar por esa situación. Entonces, los jueces han analizado todo este contexto completo, operaciones encadenadas, es decir, que hay muchas veces que no es solo una operación que realiza que una operación sola, sino que es una, otra, en muy poco tiempo, en muy poco margen de tiempo. A lo mejor se hacen 5 o 6 transferencias en 10 minutos y por importe alto. Y eso se sale mucho de la operativa habitual de ese cliente. Es a veces incluso son los propios ciberdelincuentes los que se conectan y hacen las operaciones y la hacen desde conexión desde IP de extranjero, desde el extranjero, que no coincide con la IP del usuario. O incluso el destino de esa operación, de esos movimientos, que a lo mejor el destino es en Asia, en China, me he encontrado hasta en Palestina, ¿vale? Y tú dices, bueno, y esta persona jamás ha hecho una transferencia a esos sitios que son movimientos inusuales y operativas completamente fuera de comportamiento habitual del cliente. Todos esos datos y todas esas pautas se analizan. Y también la falta total de reacción del banco, que ante toda esa situación el banco no alerta, no bloquea, no hace llamadas de verificación. Y es más, cuando muchas veces se le comunica, te dicen, vente mañana, ya lo veremos. Como mucho te dicen, ve a la policía y denuncia. Incluso tardan en bloquear las cuentas. Entonces, en el fondo, el problema no está en la víctima, sino en un sistema que no la protegió cuando debería haberlo hecho y que le falló. Por eso los jueces están dando la razón a los afectados. Hombre, yo me supongo que esto estará, este criterio nuevo de los jueces, pues estará respaldado por el Tribunal Supremo y creo que estamos ante un cambio real
en la justicia con respecto a estos tipos de casos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Los bancos son grandes entidades con abogados en nómina y eso yo siempre lo digo. Y que no dudan en recurrir al tribunal, hasta el Tribunal Supremo si hace falta. Más que nada porque el tiempo que ellos tarden en no devolverte el dinero, aunque le corresponda, es tiempo que ellos están usando ese dinero para otras cosas. Entonces a ellos les sale rentable recurrir y agotar, y agotar al usuario, al cliente y a la parte contraria. Entonces ellos recurren mucho al Tribunal Supremo, intentando siempre culpabilizar a la víctima y que sea al final quien cargue en la consecuencia de haber confiado en ellos. Pero por suerte hay muchas sentencias del Tribunal Supremo ya que han asentado jurisprudencia. Jurisprudencia es las bases para la interpretación de las leyes, ¿vale? En este caso, la Ley de Servicios de Pago. Y una de las resoluciones más recientes es una de 1600, es la 1671 del 2025. En esa sentencia se establece una serie de pautas por las cuales que hay que, unos checklists, ¿no? Que tienen que analizarse para determinar la responsabilidad de la entidad. Y uno de ellos es que no basta con que el cliente haya dado la clave. Hay que estudiar el fraude, la forma en que se produjo y sobre todo si el banco cumplió realmente con sus obligaciones de seguridad, todas las obligaciones que nosotros hemos comentado antes. Analizando sus pautas, su, mm, los movimientos habituales que suele hacer, eh, analizando todos los importes o todos los movimientos usuales que suele hacer, si el patrón coincide o no coincide, si él suele hacer 10 operaciones seguidas. Pues no, pues yo he tenido casos que han tenido en media hora 30 operaciones. Es que eso es algo muy anómalo y el banco no reacciona. Todo eso se analiza. Entonces, al final, eh, tras estudiar esto, es el banco, el Tribunal Supremo ha llegado a la conclusión que es el banco quien tiene que demostrar que su sistema era seguro y que la operación fue concretamente autenticada. Concretamente autenticada significa que siguió todos los protocolos para validarse de forma, de forma como se exige la seguridad. La seguridad le exige a la entidad. Entonces, en caso de que no haya sido correctamente autenticada o ha habido algún fallo de seguridad, tiene que devolverle el dinero al cliente. Y claro, esto es un paso enorme, porque durante años se ha hecho recaer toda la responsabilidad sobre la víctima. Entonces, Eh, entonces claro, entonces, es claro, difícil. el cambio que ha supuesto esto es brutal, porque ahora la justicia empieza a reconocer que el riesgo tecnológico ya no es un problema del consumidor, sino que la entidad es quien dispone del sistema y de los controles para verificar si la operación era segura. Con lo cual, toda la carga ahora viene hacia ella, que Total, que antes simplemente se excusaban que era negligencia grave y se acabó. por resumir esto un poco, lo que habría que saber es qué puede hacer el usuario bancario para protegerse de ese tipo de fraude. ¿Habrá algunas pautas? Porque los bancos te dan unas pautas, pero son muy... Pues lo más importante que yo considero que deben de hacer es desconfiar de cualquier mensaje o llamada que genere urgencia, aunque aparentemente provenga de su entidad. Los bancos no nos van a pedir que pinchemos en enlaces ni que demos nuestras claves por SMS o por teléfono. También hay que tener mucho cuidado también con los links que recibimos en los mismos SMS, porque si nos fijamos muchas veces, el propio link fraudulento, ¿vale? Que aparece en el SMS, en el mismo hilo del banco, delata que no es tu entidad. Por ejemplo, pone www.info.bba.com. Pues no, tiene que ser www.bba.com. El mismo enlace, el mismo URL no es idéntico y eso también hay que intentar detectarlo. Pero ante todo, tenemos que darnos cuenta que si algo nos parece raro, y nos llaman informándonos de esta situación y nos parecen raros porque quieren que hagamos un movimiento y nosotros decimos, pero ¿por qué tenemos que hacer un movimiento? Simplemente nosotros tenemos que parar, pensar y decir, bueno, muchas gracias por darme esta información y te agradezco mucho. En un momento voy a comunicarme yo directamente con el banco. Le cuelgo y llamas al número correcto. Y así se evitaría
muchas estafas, la verdad. Y Hay que llamar al banco y al mismo tiempo al teléfono que tiene la policía para que ellos también, por su sistema informático, intenten pinchar la exacto, otra. denunciar inmediatamente, sí, porque la policía tiene un equipo que se dedica a ciberseguridad, de hecho. Sí, así Y se luego me dio también la cabeza. hay otro contacto que me gusta mucho recomendar, que es el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que tiene en la página, si se busca en Google, tiene un teléfono y ahí también tú puedes, yo de hecho lo hago muchas veces cuando me dan correos haciéndose pasar, yo qué sé, por la seguridad social, que ahora está muy de moda, o se hacen pasar por el ministerio. Yo mando un correo electrónico a ellos y les pongo en conocimiento de que estas páginas son fraudulentas para que ellos procedan a bloquear o lo que sea, porque también a través de ahí usurpan nuestros datos. Sí. Entonces, que al final yo pienso que la idea es muy sencilla. Nadie, nadie debe pagar las consecuencias de un sistema que falló. Y para mí prevenir es fundamental, pero si el fraude ya se ha producido, hay que reclamarlo. Porque al final los bancos tienen la obligación que mucha gente no conoce. Y que yo espero que con esta charla pues ya tomemos todos los que estamos por aquí por lo menos conciencia. Y, y que defender ese derecho puede marcar la diferencia entre perderlo, que hayan perdido todo su ahorro o recuperar. Muchas gracias por esa explicación. La verdad que ha sido muy interesante. Entonces yo propondría ahora, si hay algunas preguntas, un ruego, o sea, un turno de ruego de pregunta por si algo se le ha quedado a todo los asistentes un poquito en el aire. Si alguien quiere preguntar algo, levante la mano, le damos vía y Evelyn pone los audios. Ya. ya. Yo tengo una pregunta, Esther. Dime. Es que a veces te llegan unos que te dicen una transferencia he hecho, pero a veces te llegan unos como diciendo su cuenta está bloqueada o su tarjeta Exacto, está... Y tú piensas, ¿yo qué he hecho para que mi cuenta esté bloqueada? eso es. Entonces, ¿qué haces? ¿Llamas al banco Dani, o... páralo ya. No, no, tú no puedes, lo que puedes hacer es comunicarlo al banco, ¿vale? Mira, me están llegando estos mensajes, este hilo de mensajes No que olvides. son fraudulentos y reportarlo, eso sí lo puedes hacer. O dirigirse al banco, ¿no, Esther? Claro, O dirigirse reportarlo al banco. cuando haya alguna duda, Yo, dirigirse al banco y que no sé, que explique lo que hay, claro está, claro. Y alguna yo gente, como trabajador de banca, lo que sí aconsejo a todo el mundo es que tenga, si tienen la aplicación del banco, que la tengan conectada al teléfono, de tal manera que puedan recibir mensajes que se recibe, te han hecho una transferencia, te han hecho un débito, te han cargado un recibo nuevo y todo eso. Y un movimiento, sobre todo la tarjeta de crédito. Los cargos de la tarjeta de crédito que te lo comuniquen inmediatamente al móvil. Entonces tuve un cargo y dice, oye, yo esto no lo he comprado. Llama a línea del banco y te lo bloquean sobre la marcha. yo me he Claro, encontrado gente, yo me he encontrado clientes, ¿vale? Que lo que le pidió el estafador es que le nombrase a un tercero como interviniente para proteger su cuenta. Interviniente, no todo el mundo lo sabe, es cotitular de su cuenta. Entonces, ese tercero lo nombró de interviniente y ese tercero lo que hizo es limpiarle su cuenta. Le dejó en 5 minutos a cero. qué barbaridad. Qué tiempos estamos Sí, sí, corriendo, madre no, mía. no, no. Qué horror. Y además con la inteligencia artificial que te Exacto, los temas de exacto. las caras y todo eso te la Claro, modifican. Lo mejor totalmente. no es la mejor seguridad para conectarte con línea de tus bancos, no es la cara, no es la facial, hoy en día, la huella. Ujú, sí, Claro, Porque la facial hoy en día la inteligencia artificial te la copia y entra. es verdad, es cierto. pues Cuanta sí. más protección, pero lo intentar siempre evitar, pues eso, que cuando nosotros recibimos una llamada urgente, un mensaje que nosotros vemos sospechoso, de un bloqueo, yo se lo recibo, si se recibe, voy a llamar yo directamente al banco y me voy a informar. Oye, mira, que Claro. recibo este mensaje. ¿Esto qué es lo que es? No, mira, ni caso. Pues nada, pues bloquealo o proceder lo que sea para que yo no reciba este tipo de mensajes. Eso se tiene que poner en...
en conocimiento de la entidad, para que Sí. ellos lo Y prevean. otro sistema también que es muy molesto, pero es cambiar las claves periódicamente. Eso es muy bueno. Y cuidadito con poner nada de fecha de nacimiento, ni nada de fecha de... Y pero, No, no, pero, porque que se la van clave no funciona. enterando la fecha de nacimiento del hijo. No, 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 no. Número o palabra con símbolos es la mejor manera. Cada 2 meses cambiar la clave. Sí. Yo sé que eso es muy engorroso, sobre todo para las personas mayores, porque después no se acuerdan cuál es la clave o lo que sea, ¿no? Pero, Claro, yo pienso que la tecnología va en contra de la gente mayor, que no piensa en ella. total, Yo, la verdad que, y cada vez están cerrando, y por eso me da tanta angustia, que cada vez están cerrando más entidades, más sucursales, y al final se ven abocados a utilizar un sistema que no manejan bien. sobre todo personas mayores, Exacto. es un Que ya, problema. ya es que ni siquiera, hasta hay gente, o sea, ni siquiera en el banco puedes hacer determinadas operaciones. No, O lo no, tienes que hacer en ventanilla o con la app. Sí, así es, sí. Pero van acompañados, ¿eh? Yo me he fijado que muchísimas personas no. mayores van Sí, claro, acompañados de un familiar joven o de alguna muchacha o algo, ¿eh? Sí, Porque sí. pues claro, no depende. Mira, están. yo aquí en Ceuta tenemos una población autóctona, digamos, de origen marroquí, todo eso. Ujú. Desgraciadamente, muchos de ellos analfabetos no saben, te firman con un símbolo. Y tenían las cartillas de ahorro en donde percibían sus saberes. Yo tenía en mi cajón más de 20 cartillas de estas mujeres que me venían, Ajá. Samuel, por favor, sácame dinero del cajero. Y yo le decía, díselo a tu hijo, díselo a tu hija. ¿Estás loco? Me quita todo. ¿Qué hace No, por eso? pobre. Es verdad. Por eso. Hoy en día ya no podemos atender al cliente, hoy en día no se atiende al cliente como antes. No, no, no. No, Tienes que pedir cita, una persona mayor que apenas sabe escribir y leer, y sobre todo aquí en Seto, que a lo mejor no domina muy bien el idioma castellano, y eso es imposible, es tremendo. Y en muchos pueblos, eso de que han quitado la oficina y que de pronto te aparece un camión del banco para... es tremendo, ¿eh? sí, sí. Una problemática muy grande que, bueno, no sé qué solución le van a dar. Pues ellos, Y ellos esto de deberían de responder las y nuevas buscar. tecnologías lo que hacen es quitar el empleo de banco, ¿eh? Exacto. Pues ellos deben de buscar respuestas para ese sector, para el sector que no maneja bien la tecnología, porque no es justo. Porque a lo mejor pueden hacer, pues se pueden equivocar a la hora de hacer operaciones, precisamente por eso, porque no manejan bien la tecnología y están desamparados. Y eso no es justo. Total. Bien, preguntas. No sé si por el chat habrá alguna, voy a leerlas, a ver si hay alguna pregunta en el chat. A ver, me voy a meter en el chat. Los bancos tienen que ir contra los ciudadanos. Bueno, sí, eso sí. Bueno, El banco. Vamos, voy a leer. ¿Qué es esto? ¿Y el banco cómo responde? pues el banco El banco responde. responde regular. Claro, es que aquí dice, pero los bancos no responden la entidad, no protegen las entidades de los clientes. Es que lo que yo tengo una teoría, y yo tengo una teoría de que se vende en el deep, digamos, en el internet profundo, se venden, o sea, se vende la información por paquetes a estafadores, a ciberestafadores, y de hecho nuestros datos están en Facebook, están en un montón de plataformas, que esos Mm, datos al final se venden a terceros. Entonces yo creo que de ahí también extraen nuestra información. Y también, yo creo que en parte también, el propio banco muchas veces tiene fragilidad en su sistema y de ahí sacan también la información, porque muchas veces tienen números de cuenta, muchas veces casi todo, se saben los últimos 4 dígitos de tu cuenta. Y eso cómo lo van a averiguar, muy difícil. Entonces yo creo que la información pues la extraen de la propia vulnerabilidad de la entidad y también de que compran esa información que a hackers. eh, ¿Qué entidad financiera recibe más estos fraudes cibernéticos? Uf, pues yo BBVA. tengo ING, tengo BBA, tengo La Caixa, tengo Sabadell, tengo Cajasur, más o menos tengo Unicaja,
varios. Sí, son los 4, 5, 6 entidades importantes que hay en España hoy en día. Claro. La que responde mejor ante la devolución del dinero es Revolut, ¿vale? Revolut, en dos ocasiones que le pasó a clientes míos, devolvieron el dinero. Pero es verdad que también eran cantidades pequeñas, eran como 1.200 euros, una cosa así. Pero es verdad, o sea, tuve que hacer un par de reclamaciones, pero devolvieron, ¿vale? Yo, según mi experiencia, es la que suele más devolver. Pero vamos, Yo me en plan supongo de que todo. los grandes bancos, BBVA, Santander, no serán muy amigos de devolver. No. El BBVA una vez me devolvió. Una vez solamente. Y he tenido varios casos con él. Pero me tocó lucharlo muchísimo y no devolvió el 100%. Devolvió, creo que fue como en los 85, 90, una cosa así. Pero mi cliente decía, yo con que me devuelva, aunque sea la mitad, yo ya no quiero ir a juicio. Digo, bueno, lo que tú decís. Y ahí lo luchamos y al final, pues sí. Pero una vez. El resto, nada. Esto yo tengo, de hecho, en la prensa, la noticia de la prensa bueno, que por eso mucha gente me conoce, era el BBA que tuvimos que ir a juicio, precisamente, porque no, no, no es muy proclive de volver. Y el banco no va por eso a ciberdelincuente. El banco lo que hace muchas veces, cuando le interpongo la demanda, es decir, que me he equivocado de vía, que tengo que ir por los ciberdelincuentes, que ellos no tienen responsabilidad, que tengo básicamente muchas respuestas, o una de las respuestas suele ser eso. Y el banco no va contra los ciberdelincuentes. El banco dice que el cliente es quien debe controlar los ciberdelincuentes. Los bancos se basan sobre todo en que mandan muchos mensajes. Tengan cuidado con esto, tengan cuidado. Pues, Y usted, nosotros le exacto. avisamos, si usted no hace caso. No, pues eso no vale, porque hay sentencias que han establecido que los mensajes preventivos no son suficientes. No te sirven, no te eximen a ti de tu responsabilidad, porque hay que tener en cuenta que el banco es un profesional que custodia nuestro dinero. Entonces, él tiene como profesional, tiene unas obligaciones superiores al cliente, porque es el que pone todo, el que pone los medios y tiene la obligación de proteger. Entonces, no basta con que tú me mandes un mensaje, tienes que utilizar todos los medios necesarios de seguridad para tú proteger. Entonces, eso no. Y esa es otra de las respuestas que me dan a mí en las contestaciones de demanda. Es que nosotros le hemos mandado 4 avisos y no sé cuánto, y te mandan a lo mejor una pericial de, mira, estos son los avisos que hemos puesto previos. No nos sirve. Si no ha evitado tú eh, la estafa. Horrible, Envían eso es verdad. tutoriales, ¿Perdón? ¿El qué? eh, envían tutoriales muchas veces. Sí, Sí, envían tutoriales, sí, sí. Muchas veces incluso te dicen, cuando la persona no tiene mucha facilidad con la tecnología, te dice, no te preocupes, el estafador. Si tú te descargas esta aplicación, yo te puedo ayudar. Y esa es una aplicación espía, ¿vale? Y entonces están viendo cómo tú te estás metiendo en tu cuenta y se quedan con tus claves. Esther, pero también hay tenéis un problema los abogados al defender, que es el sistema judicial en sí. Uf, el sistema judicial es muy lento. Y no hay leyes, no se han hecho leyes rápidas de ataque contra estos sistemas, no yo Hay creo que una hay ley que es muchas la que está lagunas funcionando. en la No, no, jurisprudencia. no, hay una ley que está funcionando, que es la ley de servicios de pago, artículo 45, 46, etcétera. Todas esas leyes, toda esa normativa está funcionando, ¿vale? Ah, Porque se le carga la responsabilidad a la entidad. Pero hay una cosa que es cierta, y eso no voy a engañar a nadie, que es que los juzgados tardan muchísimo. O sea, he tenido juicios, bueno, he tenido procesos que han tardado un par de años, que eso es un tiempo prudencial, y por ejemplo ahora tengo uno que no me han señalado hasta el 2030, Qué barbaridad. 2030, 2030. 2030. Y ¿Han digo dado yo, fecha para el 2030, ¿dónde estaré yo? 2030? Sí, pero no es en Málaga no es. Este proceso está en Jaén. En Jaén me han señalado para 2030. Qué barbaridad. A los Y Claro, digo yo, herederos del titular de la todo lo, cuenta, vamos. en todo lo que llega el tiempo, ya la gente ya se ha decepcionado o qué, no sé, no, pero ya, ya, Pero claro, eso tiene un problema también, y eso yo soy honesta, porque ¿quién nos dice que ellos van a mejorar la tecnología, que van a intentar aportar otras pruebas?
etcétera, ¿vale? Pero yo Pero creo que obviamente sí, entre más, perdón, que a lo mejor pero entre claro, más denuncias hayan, claro, claro, pero yo por eso, cuando tengo procedimientos así, cuando tengo un procedimiento, siempre lo que hago es una pericia en la informática que siempre la recomiendo al cliente. Digo, mira, yo quiero que me hagan una pericia en informática y me explique el perito exactamente qué tecnologías contamos ahora mismo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha producido el fraude? ¿Qué mecanismo ha utilizado? ¿En qué ha fallado el sistema? ¿El cliente cómo actuó? ¿Y con qué tecnología contamos concretamente ahora para detectarlo? ¿Por qué? Porque si no, el banco se puede excusar y decir, mira, que el cliente está súper informado, que tiene más conocimiento, nosotros no sabemos qué va a pasar dentro de 4 años. Claro. Claro. Peligro Pues muy bien. Muy bien. increíble. Yo, si no hay más preguntas, lo único que me queda es darle muchas gracias, Esther, por esta información que nos has dado, que bajo mi punto de vista, y yo que soy empleado de banca muchos años, sé lo que está hablando, ha sido muy interesante y muy instructiva, ¿no? Yo espero que todo el mundo pues le sirva. De todas maneras, eh, tú me pasaste un link Sí, en donde viene yo, más casos y todo eso. Lo pasaremos a las comunidades para que cada cual lo pueda ver y así estar más sí, sí. atento. Estás Yo he pasado informando. una guía, yo he pasado una guía que es una guía para que para que todo el mundo tenga posibilidad de saber cómo prevenirlo, ¿vale? Una guía de prevención. Y bueno, por mi parte, yo quiero aprovechar para agradeceros la invitación y por darme espacio y darle espacio a este tema, que desgraciadamente pues nos afecta a todos y que ahora más que nunca está vigente, vaya. Y que ha sido un honor y un placer muy grande El compartir este honor ha rato con sido vosotros. nuestro de tenerte, Esther, y Muchas de gracias, de verdad. agradecerte por toda la información muchas y gracias por las todas las Muchas explicaciones que nos gracias. has explicaciones. dado. Muchas Gracias gracias, Muchas a Esther. gracias, vosotros, de Esther. verdad.